¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de entrevistas. Esta vez tenemos la oportunidad de platicar con un querido amigo, compañero, colega, que es un cineasta que al momento tiene una trayectoria muy interesante. Quizá algunos todavía no lo conocen, pero definitivamente han visto algo de su obra, porque él está detrás de proyectos muy importantes. Y hoy vamos a escucharlo, intentar aprenderle algo, a ver qué se nos pega. Por favor, quédense. Muchísimas gracias. Si le doy la bienvenida, querido amigo César, ¿Qué ¿cómo onda, estás? Arturo? ¿Todo bien? Muchas Muchas gracias gracias. por haber aceptado este llamado, ¿no? No, pues siempre muchas gracias por la invitación y platicar de cine, que es algo que nos gusta, nos apasiona y pues siempre está muy padre estar platicando con amigos. Qué chido. Pues fíjate que aquí el criterio para hacer este programa, pues es, pues básicamente celebrar, reconocer, ¿no? A las personas que apreciamos y de las cuales admiramos. Lo cual es tu caso, definitivamente, ¿no? Te hemos seguido la huella desde que eras un joven estudiante. Cuando yo también quería participar de la escuela de cine, me tocó conocerte de los ejercicios escolares y luego, bueno, claro, bien bonitos cortometrajes desde tu época de estudiante. Y luego, bueno, estar ahorita, algunos añitos después, no muchos, todavía Todavía estamos jóvenes. viendo qué onda en formación en muchos En sentidos. formación. ¿No? En deformación, pero bueno. Yo que te quiero preguntar, bueno, el chiste aquí es obviamente que tú nos cuentes de ti, Claro. tus ideas del cine, algo de tu carrera, cómo se ha ido dando paso a paso, y poder escucharte para directamente de tu experiencia, pues proyectar en qué consiste este oficio, cómo es la vida de un cineasta, las grandes satisfacciones, las otras cosas que también, un estilo de vida que también puede ser de pronto difícil, ¿no? César, tú eres un fotógrafo de poca madre, ¿no? Ahorita tienes la película No nos moverán, que está ahí moviéndose durísimo, El grosor del polvo, Hombres íntegros, El secreto del río, cualquier cantidad de cosas materiales tuyos que están ahorita, ¿no? Al aire, digamos, o ¿no? En su publicación. ¿Por dónde empezaremos esta bonita plática, querido César? Pues no sé, igual nos remontamos hasta nuestras épocas del CUEC. Sí. Sí, pues eso puede El ser cueque es desde importante en ahí. la El vida CUEC, de un cineasta, ¿no? sí, para mí súper importante. A mí me queda clarísimo que de no haber sido seleccionado en ese año para entrar a la escuela de cine en el CUEC, difícilmente me hubiera dedicado a esto. O sea, yo siento que gracias a la escuela, pues, a lo que me enseñaron ahí, al poder, creo que te dan una certeza al entrar a ese tipo de escuelas, ya sea el CUEC o el CCC, tienes una certeza de que seguramente vas a llegar con una educación muy sólida y prácticas y una generación que te está respaldando y maestros que te van a enseñar mucho, que realmente vas a aprovechar pues cuando ya empieces a hacer tus cosas. Y sí, a mí me queda clarísimo que realmente de no haberme quedado ese año en la escuela, mi camino hubiera sido muy diferente. Dudo mucho que me hubiera dedicado al cine y a la fotografía. Seguramente hubiera, no sé, estudiado diseño gráfico, arquitectura, no sé, algo que tenga que ver con lo visual, porque a veces me preguntan, ¿y por qué me dediqué al cine o qué es lo que había? Seguramente no tengo una razón clara desde niño decir, es que a mí me encantaba el cine y mi sueño siempre fue ser cineasta. Muy difícil, o sea, no sucedió así. Lo que sí creo es que yo entendí el mundo a través de la imagen, sin duda, ¿no? Y en mi familia somos 6 hermanos, 3 mujeres, 3 hombres. Una de mis hermanas es doctora, es ginecóloga, pero el resto de mis hermanos todos nos dedicamos a alguna disciplina que tiene que ver con lo visual, con lo artístico visual. Mi hermana, la más grande, es diseñadora gráfica, mi otro hermano es artista plástico, luego viene mi hermana que es doctora, que es la única que tiene una profesión seria y Honorable. honorable, podríamos decir. Luego vengo yo, que soy fotógrafo, bueno, y cineasta. Mi hermana
que es menor a mí, es diseñadora de modas, y luego mi otro hermano es ilustrador y hace animación. Entonces siento que había cierta facilidad en la familia para entender el mundo a través de la imagen. Y en algún momento, estando en la prepa, uno de los amigos de mi hermano mayor, que estaba estudiando en ese momento, mi hermano, que aunque él quería ser artista plástico, estaba estudiando arquitectura, tenía un amigo cercano que lo conocí, yo estaba todavía en la secundaria, y pues él me decía que realmente lo que él quería era hacer cine, ser cineasta, y que quería entrar a la escuela de cine. Y yo me quedé así, ¿escuela de cine? ¿A poco aquí en México se puede estudiar cine? Eso es una posibilidad. Y luego ya me presentó que sí, que estaba el CUEC, que estaba el CCC, y me quedé con esa idea, y yo creo que a partir de ahí nació esa curiosidad, semillita de decir, oye, igual a lo mejor mi camino, en lugar de la pintura, del diseño, de la arquitectura, sí tiene que ver con algo visual, pero a lo mejor tiene que ver con el cine. Sí me gustaba mucho, pero pues ni cerca se me cruzaba la idea realmente de decir, ay, bueno, el camino de hacer cine. No tenía nadie cercano en la industria que pudiera ser un ejemplo a seguir o una brújula de decir, ah, mira, por ahí. Y simplemente esta plática con este amigo de mi hermano creo que me sembró la curiosidad y la semillita de decir, ah, mira, se puede estudiar cine en este país y el camino es por aquí. Y lo que sucedió es que más bien yo todavía estaba, seguí la prepa, yo todavía estaba con esta idea, con esta ilusión de estudiar cine o algo parecido, pero pues todavía estaba muy joven. Me metí antes de entrar a la escuela de cine a estudiar fotografía. Estudié 2 años fotografía en la escuela activa porque sentía que era algo afín. Quería estudiar algo que me preparara un poquito más para no entrar tan verde, tan chavito a la escuela. Y decidí estudiar fotografía y luego, bueno, ya. Cuando hice mi examen en la escuela, soy de la generación 01, entonces entro en el CUEC con la idea inicialmente de irme por el camino de la imagen, de la fotografía. Pero ya estando en la escuela, la verdad es que es increíble. La experiencia de la escuela del CUEC fue para mí padrísima. Conocí muchos amigos que siguen siendo amigos hasta la fecha, colaboradores, directores con los que sigo trabajando. Fue una experiencia increíble y la verdad es que ahí también me sembró pues, la ilusión de poder dirigir, escribir cosas propias, hablar de los temas que a uno le resuenan por allá atrás los conceptos que uno quiere explorar, los temas de los que uno quiere hablar. Y bueno, esa fue la parte de la escuela. Es una carrera muy larga, son 6 años, tú sabes, o sea, aunque al final supuestamente tendrían que ser 4, se prolongan mucho porque los semestres se van muy largos, los ejercicios duran, prepararlos, filmarlos y luego postproducirlos duran mucho. Pero durante la escuela, a lo mejor porque yo ya venía con esta formación de la fotografía, se me dio muy fácil la transición a la cinefotografía. Tuve la oportunidad de trabajar en muchos cortos durante la escuela, la fortuna de que mis compañeros confiaran en mí, en que ya tenía cierto dominio del lenguaje visual fotográfico, y me empezaron a invitar a muchos de sus cortos a que yo los fotografiara, y eso me dio pues muchas tablas, muchas herramientas. Y pues el último año de la carrera de la escuela conocí a Jorge Pérez Solano, director de Espiral, que él estaba preparando ópera prima. Él era de como de 10, 12 generaciones arriba de la mía, y él estaba preparando su proyecto de ópera prima, estaba buscando un crew, y varios de los maestros le sugirieron que me conociera, que conociera mi trabajo. Yo estaba todavía de último año de la carrera, y digamos que de ahí empieza mi carrera profesional, todavía con el programa de óperas primas de la escuela. ¿Esa fue tu ópera prima como fotógrafo? Fue mi ópera prima como fotógrafo. Espiral fue la primera película ya profesional que yo hice, fue la primera película de largometraje, y eso marca pues mi inicio en el mundo de la fotografía. Y pues afortunadamente de ese 2007-2008 que hago esa película a la fecha, pues no he parado afortunadamente de filmar. Qué chido, ahí te conociste al buen Pepe Valle, ¿no? Sí, pues Pepe es uno de mis amigos de la generación. Yo le fotografié casi todos sus ejercicios dentro de la escuela,
Y luego, pues eso, hubo mucha química, teníamos gustos similares, inquietudes similares en cuanto al quehacer cinematográfico, el tipo de películas, el tipo de proyectos que nos gustaba. Eh, y pues afortunadamente terminando la escuela, él empezó a preparar sus proyectos de largometraje y pues claro que me invitó a mí. Entonces yo con Pepe fotografié 5 películas. O sea, desde su primer película que fue un documental que se llamaba El Milagro del Papa, hasta su ópera prima de ficción que era Workers, Las Búsquedas, Uzi, Yo Necesito Amor. O sea, al final, y Pepe es un gran amigo, gran talento. Y así como Pepe, pues hay otros cineastas que conocimos durante nuestro periodo en la escuela y que afortunadamente después ya profesionalmente pues nos han seguido invitando a trabajar con ellos. Qué chido, pues sí, ya conoces muchos de los mejores talentos, yo creo. Bueno, hay mucho talento en México, obviamente se hace mucha producción muy buena. Pero estos que vamos mencionando poco a poco, Claro. wow, ¿no? O sea, desde el principio hay que subrayar que son carreras muy notables. Sí, muy sólidas. Al final siempre como directores es difícil lograr una carrera porque siempre levantar un proyecto te lleva muchos años, pero afortunadamente desde mi primer película que fue con Jorge Pérez, esa primer película Espiral que le hicimos en 35 milímetros, fue la primera película pues ya digamos a nivel profesional con un crew, con sindicato, con el ANDA, o sea, todo bien como se debería. Y a partir de esa experiencia con Jorge Pérez, todavía seguimos colaborando años después, creamos, es más, juntos una productora y logramos filmar 2 películas más de él como director, que fue La Tiricia y luego fue La Negrada. Películas que a mí me parecen muy interesantes, propuestas súper interesantes, muy sólidas, Ujú. combinando este universo de la Mixteca, Oaxaca, que es de donde es Jorge, esta temática de la migración, de las mujeres, de los pueblos, digamos, Que quedan del vacíos, México profundo, esa claro. temática. Y en el caso de La Negrada, pues de pueblos poco explorados como los afromexicanos, eh, combinaciones híbridos entre documental y ficción, proyectos muy padres. Y la verdad me ha tocado, además de Jorge, está también Pepe, ahora más recientemente pues he colaborado mucho con Ernesto Contreras, que es otro de los grandes directores que hay hoy en día en México. He tenido la fortuna de que me invite a sus proyectos de película, de serie, y pues bueno, increíble poder estar también colaborando con directores que sus cabezas y sus ideas y sus temas, sus propuestas sean muy diferentes. Eso a mí es un privilegio, poder meterte de repente tantito en la cabeza, en las preocupaciones, en los temas de un director y luego saltar y poderlo hacer con otro y luego saltar con otro y poder manejar la ficción, el documental, las series. Para mí, no, yo solamente me siento privilegiado de poder tener este abanico tan grande de amigos y cineastas pues, que me invitan a sus proyectos. Está padrísimo eso, oye, y uno acá como director sufriendo y no, y tú, o sea, los fotógrafos, el oficio del fotógrafo tiene esa gran cualidad, claro, los que tienen chamba que tampoco Claro, son todos, claro, claro. este, no, de ir brincando en proyectos y ahora para acá y ahora para allá, qué maravilla, ¿no? O sea, solo para ver tus películas y tus series nos tomaría un ratote, ¿no? Sí, pues Cosa que hay que hacer, vale mucho la pena, la verdad, todos están invitados a explorar la filmografía de César porque no tiene pierde prácticamente, ¿no? Digo, obviamente seguro has hecho también proyectos que no te agraden tanto como los que estamos mencionando. Seguro ha habido de todo ahí también. Pues mira, del otro día me preguntaban eso, que si había películas de las que yo había hecho o proyectos que no me agradaran tanto y digo, no sé, a lo mejor me falta un poco de No realmente. autocrítica, me falta un poco de autocrítica, pero la verdad es que sí me gustan la mayoría de los proyectos que he Ujú, hecho. Creo que también eso parte desde que uno los puede seleccionar y eso claro. también me siento privilegiado, el poder, a mí me invitan ciertos proyectos, Mm, no todos los acepto, esa es la realidad ujú, y decido colaborar en los proyectos pues donde yo siento que hay algo que yo pueda aportar, algo que me resuena, algo que me interesa explorar. ujú, ujú, Y entonces dentro de todo el abanico de proyectos que yo he hecho, evidentemente hay unos que no han quedado tan bien como yo quisiera, hay ujú. otros que pues que no terminan de amarrar al final,
pero en general casi todos los proyectos que yo he hecho, pues de inicio me entusiasmaron, por eso escogí hacerlos, por eso decidí aceptar la invitación. Y el resultado, pues casi de la mayoría me gusta. O sea, te digo, Sí, sí. te puedo mencionar que, por ejemplo, Espiral, la primera película que hice, pues ya evidentemente a la distancia, la veo como una película, pues es un primer esfuerzo de un director y fotógrafo y de muchos de los que estábamos ahí debutando. Entonces se puede sentir a lo mejor un poquito académica, todavía se me ve la mano ahí a lo mejor de fotógrafo que está imitando ciertos estilos que todavía no son los propios, sino que todavía no tengo una voz personal o una mirada pues muy clara de lo que yo quiero, y a lo mejor se nota que estoy haciendo planos, estoy tratando de imponer un estilo por encima de lo que a lo mejor la historia me estaba pidiendo. Entonces, Espiral a lo mejor me termina, la veo a la distancia y digo, bueno, ese es un primer esfuerzo interesante, no me termina de convencer. Por ahí también a lo mejor la primera serie de televisión que hice, que fue la tercera temporada del Chapo, Ujú. la veo, me parece que como ejercicio para entrar al mundo de las series, que es otro mundo, es otro tipo de narrativa y demás, pues es un buen ejercicio, pero a lo mejor la temática no me termina, ya a la distancia, en su momento evidentemente lo disfruté mucho, pero ya a Ujú. la distancia pues la temática no me termina de convencer, sigue siendo un producto que responde a otros intereses, de Ujú. otra plataforma, de otra, cómo tratar el tema de la violencia, del narco, es casi una apología del personaje. Y entonces, a lo mejor ese es de los pocos proyectos que digo, no, mira, ese no me parece tan No te interesante, encanta, sí. no me encanta, pero el resto de proyectos, la verdad es que afortunadamente, pues yo me siento orgulloso de los proyectos que he hecho y pues casi todos me gustan. A lo mejor te digo, me falta un poquito de A mí también, o autocrítica. sea, digo yo, a mí también, ¿eh? O sea, ya viéndolo ahorita así en retrospectiva, o sea, desde Workers, Espiral, hasta No nos moverán, pues todo, o sea, todo lo que hay en medio es todo un espectro, obviamente, o sea, son Sí, 18, 17, 18 años que has sí. hecho cientos de cosas. Sí, sí, pues al final digo, no tengo la cuenta exactamente ahorita, Es pero que ya está difícil, ¿no? sí, Ujú. ficciones he hecho, largometrajes de ficción, tengo por ahí como 14 15 Ujú. largometrajes documentales como 8 Ujú. y series de televisión 6 o 7. Entonces sí, ya es pues afortunadamente una filmografía amplia, Sí. y de esos, te digo, repito, la verdad es que pues me gustan la mayoría de los proyectos, Mm. salvo algunas cositas que no No, terminan claro, de claro, amarrar, ¿no? claro. Pero El documental también has el trabajado, pues tienes documental, toda esta versatilidad, ¿no? Porque sí. ¿qué tanto trabajo a ti como a estas alturas de tu vida te cuesta hacer una película? O sea, ¿qué te requiere para hacer una película como Dios manda? O sea, de que te manden un guión, ¿cuál es el proceso para que tú puedas concretar la imagen de esa fotografía, el cuerpo fotográfico desde tu propuesta, la producción misma? Quizás también te involucres en corrección de color, no lo sé. Pues yo creo que cada proyecto tiene sus propias condiciones, Ujú. cada proyecto se tiene, yo siento, por lo menos es mi forma de abordarlo, cada proyecto lo abordo de forma diferente, porque cada proyecto tiene realidades diferentes. O sea, no Ujú. es lo Ujú. mismo, como bien dices, un documental con ciertos recursos, a una serie de Netflix de 6 7 episodios, a Ujú. una película indie chiquita de ficción, a una película grande de ficción con todos los recursos. O sea, yo Ujú. siento que Ujú. cada proyecto tú tienes que entender cuáles son las condiciones y necesidades que ese proyecto te está planteando. Ujú. Entonces, al final, uno como director de fotografía, pues lo que primero tiene, o sea, para mí el director de fotografía lo que hace es traducir en imágenes las emociones y la visión narrativa que tanto el guión como el director están buscando. Y luego nuestro trabajo como directores de fotografía, pues consiste en tomar decisiones artísticas, estilísticas, del uso de la luz, del color, de la composición, del encuadre, para que eso idealmente construyas una estética y una atmósfera que pues que determinan cómo se va a ver esa película o ese proyecto y cómo la va a percibir el espectador. Y entonces a partir de esta combinación de cosas que estás agarrando, estos elementos que vas combinando, idealmente pues no se trata solamente de tratar de diseñar una imagen bonita, sino de tratar de que estas decisiones creativas que estás tomando pues potencien
la narrativa, el drama, y lo lleven a otro nivel para que cada pues, proyecto que estás haciendo pues, sea una experiencia visual y emocional también, ¿no? Y entonces este diseño de lo visual de cada proyecto, pues cada proyecto te tiene que decir, digo, eso lo vas entendiendo con el tiempo. Como repetía, por ejemplo, en el caso de Espiral, sentía que pues todavía decía, ay, bueno, yo quiero que se parezca al cine de Figueroa, a las fotografías de Eniac Martínez, tal cual. Creo que con el tiempo vas encontrando una forma de, valga la redundancia, de encontrar los elementos dentro del proyecto, dentro del guión, de los conceptos que el director, de la visión narrativa que quiere el director, cómo puedes tú pues tratar de ensamblar todos estos elementos con los que vas a jugar para crear eso. Y te digo, y yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente camaleónico para entender dónde está parado en determinado proyecto. En el caso, por ejemplo, de lo que comentábamos de nuestro compañero y amigo César Talamantes, por ejemplo, pues su último proyecto que él hizo, que se llama Isleño, pues es un documental sobre islas habitadas en Baja California Sur. Y entonces, pues a irnos a ese proyecto, pues básicamente era yo sin asistente. Entonces soy yo con con la cámara, con los lentes que elegí, la forma en la que yo siento que debo de filmar ese proyecto, viviendo en una casa de campaña, te digo, pues sin que nadie me haga ni foco, ni me cargue, o sea, ellos me ayudaban a cargar evidentemente porque yo era el que más equipo Son traía. Muchas cosas muy pesadas, y entonces, obviamente. pues Talamantes me ayudaba que con el tripié, nuestra amiga de producción nos ayudaba con María nos ayudaba con a lo mejor la mochila que traía algunas baterías, cosas así. Y debes de entender cómo se tiene que filmar ese proyecto, cuáles son las condiciones de producción, cómo vas a preparar, qué herramientas vas a llevar, sabiendo también que tienes esas condiciones de producción. No es lo mismo decir, bueno, entonces el último proyecto que acabo de filmar es una serie de Netflix que se llama No Tengo Miedo, pues que es una serie que filmamos 15 semanas en Jalapa, a 2 cámaras, con lentes anamórficos, un crew de 120, 130 personas. Y entonces cada proyecto te demanda que le pienses, que le eches cabeza, cuáles son las condiciones de producción que requiere ese proyecto y cuáles son tus propuestas estéticas que van de acuerdo a estas condiciones, para que tú también no solito, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en el proyecto de Talamantes, ¿qué hubiera pasado si yo me llevo una Alexa 35 con lentes anamórficos metidos allá Te dentro? vuelve pesadísimo. Pues a lo mejor creo unas imágenes increíbles, pero me pierdo de un montón de cosas que necesitábamos filmar en más el proyecto. Agilidad. Un poco de más agilidad en ciertos momentos. Claro. Y hasta lo mismo, el ser un poco invisible en ciertos proyectos documentales es importante. Y entonces, pues el tú operar esa cámara con todo lo que se necesita, pues a lo mejor necesitas 2 o 3 personas. Y entonces ya el ir creciendo tú el crew, porque tú impones tus necesidades por encima de lo que el proyecto te está diciendo, pues tampoco es el mejor camino. Eso a lo mejor lo vas aprendiendo con el tiempo. Tú tienes que ir viendo de qué manera los proyectos te van hablando y de qué manera los proyectos te van pidiendo, y tú también vas pensando cómo ese proyecto es potenciar tus ingredientes que tienes. Exacto, ¿no? Los elementos que vas a combinar, la luz, el color, la óptica, el movimiento, los mismos fierros que vas a elegir, pues todo eso los tienes que ir combinando dependiendo del proyecto, cómo te va hablando, ¿no? Qué chido, sí, pues son películas muy distintas totalmente. Sí, muy diferentes. De hecho, son como muy extremos del espectro, ¿no? También. Sí, y me gusta eso, me gusta filmar películas de diferentes tipos de condiciones. Hablábamos que, por ejemplo, este año en los Arieles estaba la película de Pierre, No nos moverán, estaba inscrita también la de Hombres íntegros, de otro amigo mío, Alejandro Andrade, que digamos que también es una película más industrial. Y luego estaba otra película que se llama El grosor del polvo, de otro querido amigo, Jonathan Hernández, que era también su debut, su ópera prima, que también estuvo nominado a Mejor Ópera Prima. Y son 3 películas con 3 presupuestos totalmente diferentes. Por ejemplo, la película de Pierre, la de No nos moverán, pues es un presupuesto con el apoyo del IMCINE, pero es este fondo de ópera prima, ya sabes, de Focine, que te da 5 millones, y entonces pues es un presupuesto limitado, chiquito, que entonces uno le tenía que echar cabeza para
cómo filmar. Sacarle jugo. La de Alex Andrade no es que tuviera un presupuesto ilimitado tampoco, pero pues era un presupuesto de Eficine, entonces eran 20 millones, entonces la película habla sobre una clase privilegiada, entonces mucho del dinero se va en los lugares, la ropa, o sea, donde vamos a filmar. Y la tercera que te hablo, pues es una película que se llama El grosor del polvo, totalmente independiente, una ficción que se hizo con recursos de mi amigo, del director, y costó 300,000 pesos, 400,000 pesos. Y la película, pues es una película, la filmamos en anamórfico, o sea, hay 3 presupuestos totalmente diferentes, 3 realidades muy diferentes de producción, y más bien, pues uno es el que se tiene que adaptar a tanto las realidades de producción y a lo que el proyecto te va pidiendo, ¿no? Las 3 están filmadas con estilos visuales, creo yo, muy distintos entre sí. Y pues ahí está lo interesante también de poder tú ser lo suficientemente perspicaz, la intuición pues sensible a lo que el proyecto te está pidiendo. Claro, claro, son muy distintas visualmente, pues sí, o sea, son como de, casi que de una diferente persona, por decir, ¿no? O sea. Sí, aunque yo siento que hay, al final, pues uno termina por encuadrar de repente de maneras, o sea, me gusta encuadrar de cierta manera, me gusta la luz de cierta manera, Sí, me gusta el contraste de claro. cierta manera, y a lo mejor eso, pues eso es un poquito, por así decirlo, si uno se puede decir como es tu estilo, pero tu estilo tiene que ser lo suficientemente maleable para que si de repente no nos moverán, es una película que se plantea en blanco y negro, con ciertas atmósferas, donde la cámara va en tripié y hasta cierto momento de la historia se empieza a mover, pues se ve de cierta manera. Si la de Hombres Íntegros es una película sobre chicos de clase alta, el privilegio, las masculinidades tóxicas, los actores que están en esa película son actores nobles, no son profesionales, y entonces yo tengo que mover la cámara de cierta manera para estar cerca de ellos y ser una especie de red de protección para que pues ellos no se preocupen de la parafernaria cinematográfica, porque ellos no dominan que las marcas, que no sé qué, que el foco, y entonces yo tengo que hacer una especie de mecanismos cinematográficos para que todo lo que ellos me puedan dar, pues yo esté ahí para capturarlo. Apoyar también el desempeño de los otros departamentos, ¿no? Y luego está la otra película, que es una película sobre una mujer que está buscando a su hija, que está desaparecida en la Ciudad de México, en una ciudad agreste, casi industrial, pero donde el 95% de la película es pues casi el rostro de la protagonista y sus emociones, es otro nivel de intimidad, otro necesidad de otro tipo de mecanismos narrativos, de propuestas estéticas, y entonces me parece que son 3 ejemplos muy interesantes de cómo se puede abordar visualmente, porque el proyecto te está pidiendo eso. No es un capricho mío nada más de decir, bueno, pues a mí me gusta filmar de determinada manera y pues le voy a imponer este estilo a todo lo que yo haga, ¿no? Y entonces me parece muy interesante, muy padre, y poder estar brincando así entre proyectos y lograr estos resultados tan distintos. Es bien interesante la chamba del cinefotógrafo, ¿no? Porque la cámara es el centro de los rodajes, siempre a fuerzas, porque sin cámara no hay rodaje. O sea, lo demás son variables más o menos, ¿no? Menos la cámara, ¿no? La tecnología fotográfica que permite registrar un momento que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces el fotógrafo tiene por un lado como mística de jugador de equipo, ¿no? Pero por otro lado también, en términos muy concretos, muy reales, es el centro del fenómeno. Porque es el que está registrando lo que está pasando, ¿no? O sea, el que está controlando el aparato, el que está viendo la película por primera vez, ¿no? Claro. Finalmente. Es una chamba increíble, ¿no? Tiene esas dos cosas, como de ser el centro del aparato y al mismo tiempo de tener que ser un jugador de equipo, ¿no? Porque claro, estás al servicio del guión en primer lugar, ¿no? No puedes como hacer algo que no le convenga al guión también, claro, por decir. Pero bueno, finalmente también del director, porque en el esquema que estamos acostumbrados, el director suele ser el que tiene como la última palabra, ¿no? Entonces siempre tiene que haber como un modo colaborativo. Sí, pues al final yo siempre he pensado, y lo vas cada vez entendiendo con el tiempo, que este es un arte colaborativo. O sea que evidentemente todos queremos
en el momento que estamos haciendo nuestro trabajo, cada uno de los departamentos o cada uno, pues brillar y dar lo mejor de ti y que y que tu trabajo sea pues elogiado y que se note tu trabajo. Pero hay que entender que pues que tú no puedes brillar en solitario, en solitario, sí, opacando a los demás. Entonces tienes que encontrar ese balance, o sea, tienes que encontrar el balance en de decir, bueno, yo quiero que mi trabajo se vea bien, quiero proponer cosas interesantes a nivel visual, que vayan en tono con lo que el director y la visión narrativa del guión se está planteando, pero eso en colaboración con los demás. Habrá momentos en los que a lo mejor es mucho más importante lo que está pasando con los actores o actrices frente a cámara, y tú tienes que entender de repente, pues tu luz no es la ideal, pero se necesita que esté de esa manera porque pues así queremos, así se necesita para el proyecto. Y de repente entenderlo y apechugar y decir, ay no, se ve bien feo, pero pues yo entiendo que así se requiere para este momento, ¿no? O habrá otros momentos donde pues se tiene que privilegiar a lo mejor los diálogos, el sonido, y sucede, hay que entender, hay que verlo orquesta, como un ¿no? balance, es como Claro. una orquesta, ¿no? A ti te toca de repente ser pues, el solista del grupo y lucirte y demás, Claro. y a veces te tocará ser el del triangulito que dices, ¡ting! Cada 4 o 8 tiempos te toca hacer eso, y pues ahí es donde vas a intervenir tú, pero tienes que, pues que entender que esto es colaborativo, y también con el tiempo pues vas entendiendo que cada director y su forma de trabajo son diferentes, y que cada uno te va a pedir cosas diferentes y que le aportes cosas diferentes a los proyectos. Habrá directores en los que ellos están muy clavados con los actores, con que ellos entreguen la emoción necesaria para la escena en el tono que ellos requieren, y casi toda la cuestión del lenguaje y la propuesta estética te la delegan a ti. Te dicen, pues tú dime cómo proponme filmar, algo, ¿no? tú dime cómo le hacemos, Sí. y yo, porque a mí lo que me interesa es que pues las actuaciones estén muy sólidas, eso Sí. es lo que más me interesa, que se cuente bien la historia que yo escribí o que adapté junto con este guionista. Y habrá otros que al contrario, que a ellos les interesa mucho más el plano, la realización, y están muy de la mano contigo diseñando qué es lo que van a hacer. Entonces también este juego de colaboraciones no es la misma siempre. O sea, sí entender que es una colaboración, es un arte colaborativo, pero estas colaboraciones serán distintas dependiendo de con quién estés trabajando, y qué es lo que te exige o qué es lo que te pide ese director o directora a ti. Entonces, pues tú también tienes que pues eso, saber medirle con quién estás trabajando. Evidentemente, entre más colaboraciones, más tiempo trabajando con esa persona, pues el proyecto fluye ya de una manera mucho más orgánica y natural, y ya casi sin nada más mirándonos sabemos si esto está bien, si esto está mal, si vamos por este camino o por el otro. Pero sí, sin duda hay que entender que eso es un arte colaborativo, que a ti te toca algo que generalmente, como bien dices, es muy central en una producción, que es la cámara lo que va a capturar las emociones de la escena, pero también así como tienes los reflectores y a veces es muy claro que pues, estás en el centro de eso, la responsabilidad también es muy fuerte. Claro. O sea, y estás luchando con cosas muy complicadas de controlar a veces, ¿no? Los tiempos, la luz, el clima. Ahí está el oficio, ¿no? En poder resolver a la hora de la verdad, ahí contra viento y marea, si es necesario. Sí, el oficio, las horas vuelo, el poder tú entender, el poder, digamos, todo esto idealmente, que suena muy bonito, que diseñaste, lo que conté hace rato, ¿no? Que pues tú, la forma en la que tú vas construyendo esta estética y esta atmósfera, cómo combinas el color y demás, pues eso, digamos que ya analizaste el guión, lo pudiste tener todas estas ideas, lo hablaste con el director, y ahora resulta que pues eso hay que llevarlo ya en vivo, a ver qué tal queda, ¿no? a ver si sí se puede traducir, y también de ahí pues hay que entender qué cosas tú puedes controlar y qué cosas no, ¿no? Por ejemplo, si de repente te dicen, oye, pues es que este proyecto, la idea es que se sienta la luz, todos son exteriores, y la idea es que
Me acordé ahorita de un cortometraje que filmé hace unos años de un maestro de nosotros que se llamaba 40 grados a la sombra. Yo estuve en ese corto. ¿Ah, sí? Yo era video Bueno. assist. Bueno. Es de las pocas que hemos coincidido. Excelente también. Bueno, pero entonces, por ejemplo, me acuerdo de eso y yo me acuerdo que decía Flavio dos cosas. Pues es que aquí lo que no puede, lo que sí tiene que ocurrir forzosamente en este proyecto, pues es que el sol esté a 40 Fuertísimo, grados ¿no? a la sombra. Claro. Y si entonces te dicen, yo quiero que la luz esté así intensa, son puros exteriores día, quiero que el sol esté quemante, ¿no? Y dices, ¿dónde vamos a filmar? No, pues vamos a filmar en épocas de lluvia en Veracruz, donde todo está nublado, y dices, pues es que no soy mago, ¿no? Pues ahí cómo le hago, ¿no? Ahí también hay que entender qué cosas dentro de tu propuesta pues son realizables con las condiciones que te están pidiendo, ¿no? Entonces, ahí también es parte del entendimiento del oficio. O sea, también que las cosas que tú vas a plantear en papel, eso cómo se puede traducir realmente ya en la práctica a la hora de la filmación. O sea, de nada sirve imaginarte cosas que realmente pues no sea difícil de conseguir a la mera hora, ¿no? Totalmente, o estés luchando, o no sé, recuerdo alguna vez fui asesor de un cortometraje de estudiantes, me pidieron una asesoría y entonces los estudiantes tenían mucha la referencia del cine de Wes Anderson, ya sabes, ¿no? Estas paletas pastel. Súper controladas, donde desde el zapato del actor hasta el sombrerito con la pared y todos los muebles, pues son de un tono en específico. Ya, sí. Y le dije, pues muy bien, está muy bien que tu referencia sea esa y que eso quieres. ¿Dónde quieres filmar? No, pues quiero filmar en las calles de la Ciudad de México. Y tú dices, oye, pero pues las calles de la Ciudad de México, o sea, en un exterior, ¿qué tanto tú vas a poder controlar y que tu fondo sea del color que tú quieres? Los actores, pues a lo mejor el vestuario de los actores sí, pero los extras, los coches que van a salir en escena, no tiene caso, o sea, no lo vas a lograr, a menos que todo eso le pongas un filtro en la cámara o en postproducción y simplemente lo conviertas todo monocromático. Entonces, pues hay que entender también cuáles de esas cosas de los elementos que tú estás proponiendo realmente tienes el control para llevarlo a cabo en la realidad, ¿no? Claro. Oye, tenemos aquí muchas dentro de los alumnos también, bueno, me lo recordaste, ¿no? Que muchas veces uno les pregunta a los alumnos sus películas favoritas y nunca, es raro que digan alguna mexicana, ¿no? Pueden decirte Wes Anderson, etcétera, ¿no? Los grandes cineastas contemporáneos, gringos, europeos. Pero el cine mexicano tiene grandes exponentes, ¿no? Eso es lo que estamos aquí intentando también como de resaltar, ¿no? Que en México se hace cine de alto nivel y luego no nos enteramos, desgraciadamente, ¿no? Sí, pero digo, yo me remonto a nuestra época de estudiantes y sí. pasaba un poco lo mismo. Tal vez, o sea, porque te estoy hablando de igual. Principios de los 2000 y igual. yo, por ejemplo, a la fecha, me parece, los cineastas que eran mis ídolos, pues era Wong Kar-wai, ¿me entiendes? Claro. O sea, Wong Kar-wai era lo máximo, Nuri Bilge Ceylan. Es que estaban proponiendo una imagen fotográfica que no se había visto, sí, ¿no? pero te digo, entonces, a lo mejor aunque había menos cine mexicano en esa época de la que hay ahora, pero sí como que tus referencias no son tan inmediatas. Ahora, más bien que ahora nosotros estamos haciendo las películas. Yo no sé si los chicos de las escuelas que están ahorita, pues vean las películas que nosotros estamos haciendo y si digan, no, pues es que a mí esa película, ¿quién sabe? Me encanta eso y quiero hacer algo así. Mi cine como que se parezca, no sé, por ejemplo, en el caso, yo creo que Ernesto lo logra. Ernesto es un director muy admirado y tiene películas padrísimas. Claro. Pepe en sus primeras Valle películas desde sus primeras películas estaban padrísimas, me parece que son referencia. Mismo Jorge Pérez, o sea, tiene una estética muy clara, muy personal. Sí, a lo mejor no son las favoritas es que luego ni siquiera se llegan a... yo creo que el grueso del público no se llega ni a enterar, ¿eh? O sea, ese es el problema. Hace falta también como que publicidad, difusión. Sí, pues la distribución y exhibición del cine mexicano sigue siendo nuestro máximo problema. Nosotros tenemos una producción muy alta. Hoy en día hay muchas películas, muchas propuestas muy interesantes, como dices, películas de todo tipo, pero que luego se enfrentan al problema de cuando ya están listas, pues bueno, ¿y cómo llego al público? ¿Cómo llego a que estén en el cine o en una plataforma para que se pueda ver, ¿no? Eso es lo que es complicado. Y de repente, pues
un poco bajonea en el sentido de todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para hacer una película, para que al final la recompensa sea que tengas 2 o 3 exhibiciones en un festival Sí. y que sea lo único. Y dices, híjole, estuve 3 años, 4 años en esto para que me vieran 400 personas en las 2 funciones que estuve en Morelia. Y dices, híjole. El esfuerzo que hay detrás sí duele, pero también que muchas de esas películas son excelentes, o sea, Sí, eso es lo terrible, ¿no? Tú dijeras, bueno, pues no merecen la pena y ahí quedan, pero no, o sea, yo creo que sí debe estar lleno de buen material, ¿no? no, hay películas padrísimas. A Sí, nosotros que nos toca, por ser parte ahí de la academia, que nos toca que nos pasan el visionado para votar por los Arieles cada año, o el Goya y el Oscar para seleccionar la película. sí, Yo, con todo el trabajo que uno puede tener, yo me doy el tiempo para ver las películas que están ahí. sí. Y ves unas películas que si no fuera por por ese visionado que nos ¿Cuándo, no? comparten, ¿cuándo las ves? Y hay películas padrísimas, cortos Sí, de gente que está empezando y que ves unas propuestas padrísimas. Sí, es una lástima que no tengamos los canales de difusión para que pues todas esas películas que estamos hablando y que nos gustan, pues la gente también las pudiera ver. Ahí digo, ahí está claro. el canal del IMCINE, el de nuestro Cine No, está MX. muy bien. Está bien, hay unas películas que sí logran llegar a alguna plataforma, Ujú, ujú. pero yo no sé si debería haber un esfuerzo todavía mayor de decir, bueno, no sé, me pongo a pensar que cualquier película que recibiera un apoyo del gobierno para su filmación, Sí, se viera obligado a que tenga que forzosamente estar en una plataforma así, a lo mejor respetando sus 2 años iniciales bueno, tienes tus 2 años para estar en el cine o que te compre alguna plataforma, ujú. pero pues si no, inmediatamente poderla tener en una, porque en una plataforma, porque al final pues son películas que se producen con el impuesto de la gente. Claro, además, Entonces ya las pagamos, hay que verlas. sí, tendrían que estar allá a la mano para que la gente las pudiera apreciar, Apreciar, disfrutar, escrutinar disfrutar, todo. criticar, lo que sea, ¿no? Exacto. Son Pero patrimonio, pues, del pueblo, podría decirse así, mucho del cine mexicano, ¿no? claro, o sea, no sé, digo, tendríamos, no sé cómo Tenemos esté que la entrar en el cuestión detalle, en ¿no? De el cada detalle, cosa. pero digo, está el esfuerzo de la plataforma de nuestro Cine MX, que ahí hay varias Sí, sí, películas, sí. pero a lo mejor se podría un poco más todavía, ¿no? Digo, aquí ya ves, ya lo volvimos una cruzada prácticamente Ujú. este asunto, ¿no? De reconocer lo propio. Digo, como estamos en estas mismas trincheras, pues nos damos cuenta también que sí estaría padre que crezca el cine mexicano, ¿no? Claro. Claro, porque el público nos lo merecemos también, o sea, nuestro propio cine. Nada Sí, más, sí, además, digo, o sea, yo creo que la pelea y la cruzada del cantidad de pantallas en el cine, por yo creo que ejemplo. eso está perdido, o sea, llevo, desde que que entré en la escuela en los 2000, este, esa batalla yo recuerdo a nuestro maestro Yosco, que él luchaba por el peso en taquilla, lograr que cada peso, por lo menos un peso, se fuera de cada película, fuera americana, fuera de donde fuera, se destinara a la producción cinematográfica. O sea, yo desde que entré a la escuela, esta batalla de que los exhibidores entiendan que necesitamos un espacio para exhibir nuestras películas, está siempre, desde siempre, y va a seguir porque yo dudo mucho que los exhibidores realmente tengan la voluntad y los políticos tengan la voluntad para pues realmente regular eso y puedan decir, ¿saben qué? Pues es que necesitamos una ventana de exhibición para nuestro cine. Claro. Muy difícil. Claro, no, y aparte, bueno, una empresa o un empresario, pues tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Por decir, si es privado, si es tuyo tu Cinemex, tu Cinépolis, en realidad tú puedes hacer lo que quieras, o sea, no, eso no está mal. Lo que necesitamos, yo siento, son políticas que favorezcan, ¿no? Que haya más vías de exhibición del cine, ¿no? Hay un circuito cultural Claro. que existe pues por necesidad también. Sí, aunque es pequeño, o sea, digo, Sí, la Cineteca también ya está entrando en una dinámica donde es tan exitosa, por lo menos la de Coyoacán, es tan exitosa, tienen una cartelera tan extensa y tantas cosas que se están exhibiendo, sí. que ya no es una garantía que tú tengas una película mexicana y que te la puedan exhibir en la Cineteca. Ya Sí. tampoco es garantía, porque la Cineteca está saturadísima De éxitos de internacionales. éxitos de Ujú. todos lados, de películas. Entonces sí, las mexicanas pues más Claro, conocidas, claro. las que tuvieron cierto prestigio en ciertos festivales, tienen cabida ahí, pero Ujú. no todas. Lo que a lo Claro. mejor antes hubiera pensado que era obvio que cualquier película mexicana con que tú tocaras la puerta de la Cineteca
te la iban a abrir para exhibirla, pues al parecer ya no es tan sencillo, porque Sí, ya hay una cartelera, una rotación de títulos que quieren exhibirse ahí en la Cineteca, que ya no hay espacio. sí. Y entonces hay este circuito cultural con Cinemanía, el Cine Tonalá, el centro, ¿cómo se llama el cine del centro? El Tonalá, el cine de otro, ¿no? Hay En una, Uruguay, sí, exacto, Casa del Casa Cine, del Cine. Casa del Cine, algunos Cinemex, unos Cinépolis Casa de Arte, pero la verdad es que son muy poquitas pantallas. Sí, Y además, pues bueno, también de repente en horarios que no son los ideales. Bueno, sí. es toda una Y es que batalla. nosotros estamos acostumbrados y quizás somos de las últimas generaciones en una de esas que entendemos el cine como el que se pasa en las salas cinematográficas en grandote. Claro que ese concepto ahorita está ya muy, muy ampliado porque en realidad mucho de la exhibición es en plataformas también, ¿no? Sí, aunque a mí sí me parece, hablando otra vez desde mi trabajo como cinefotógrafo, Ujú. que la percepción de una película en la sala de tu casa o en una sala de cine es muy diferente. Claro. ¿Tú para O sea, cuál trabajas o ya sabes que tienes que privilegiar alguna salida? sí, claro, o sea, al final yo siempre pensaría que las películas se, se piensan para la sala de cine. Y las ¿No? series para las Y las plataformas. series, pues innegablemente Claro, para claro, las plataformas. claro. Porque todo tiene que ver con una cuestión física Sí, y de sí. tamaños. O sea, por Sí. ejemplo, cuando uno va o sea, siento que uno aprecia de diferente manera una película en una pantalla Claro. de determinado tamaño, a Sí. una oscuridad, con las bocinas que te Claro. envuelven, y entonces Claro. se convierte en una experiencia muy diferente. Sí, sin duda puedes lograr apreciar ya en unas pantallas buenas en tu casa, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo, ¿no? Nunca será lo mismo. Yo siento que hasta la imagen se ve diferente y adquiere Sí, otra señor. dimensión por el simple tamaño y por la idea de eso, de meterte con unos extraños a la oscuridad, a ver al A mismo poner tiempo, a poner atención a una Sí, pantalla. sí, sí. O sea, siento que es diferente la experiencia cinematográfica. ¿Y tú como fotógrafo lo abordas diferente cuando es una serie que cuando es una película, en términos de composición o de otras cosas de tu lenguaje como fotógrafo? Pues digo, ha habido algunos proyectos en los que sin duda más bien hay unas necesidades técnicas por parte de la plataforma que Ajá. te piden. O sea, Ya. yo intento que cada proyecto otra vez me Tenga hable, su propia cara, ¿no? tenga su propia, exacto, su propia propuesta, su propia idea, y entonces no me limito. Entonces yo al iniciar un proyecto, sea de película o sea de serie, pues empiezo casi de cero, y lo empiezo leyendo, y empiezo las pláticas con el director o directora, y trato de descifrar cómo es la mejor manera que yo me imagino que este proyecto debería de resonar a nivel visual y estético. Y de ahí, pues bueno, yo empiezo a hacer esta combinación de, bueno, cómo es la luz, cómo son los encuadres, cómo voy a mover la cámara, cómo van a ser los colores, y luego ya cuestiones mucho más técnicas, como, bueno, y con qué cámara debería de ir, y qué tipo de óptica me va a dar este resultado que busco. No me limito, o sea, no pienso de que, bueno, pues este es para serie y entonces necesito esto, este es para película y necesito esta cosa. No, yo dejo, digamos que libre totalmente encontrar ese camino que me va a dictar el proyecto. Te digo, ha habido algunos proyectos de plataforma que sí me exigen ciertas cosas. Ciertos ¿no? requerimientos técnicos, Unos requerimientos el técnicos, tamaño del cuadro. el aspect ratio, por ejemplo. Ajá. Ha habido un par de proyectos donde yo quería filmar un poco más apaisado y me dijeron, no, César, 16:9. necesitamos 16:9 porque Así llena la pantalla. llena la bien. pantalla y mis espectadores sienten que cuando no les gustan las plecas. Oye, pero hay un montón de cosas apaisadas en Ya ahora. Ah, ok. Y tiene que ver con la plataforma. O sea, por ejemplo, yo... Cambiaron su criterio un poco. Los últimos 2 proyectos de serie que yo he filmado, que fue El Secreto del Río y ahora esta última que filmé que se llama No Tengo Miedo, las hice con Netflix. Son proyectos, ellos le llaman un poco como serie de prestigio, no son estas series totalmente comerciales, sino tiene que ver con pues otra búsqueda, Entiendo. la misma temática, los directores, la propuesta. Y entonces a mí, por ejemplo, en Netflix, a mí me dieron total libertad de yo hacer lo que se me antojara. Entonces, por ejemplo, para El Secreto del Río,
Es más apaisada. Sí, es 220. Claro, de hecho, es larguísima. Escogí un formato que es 220, ni siquiera es 1.85, ni 2, que es muy popular en 2:1 en muy las bonito, series. claro. Yo elegí un formato que era 220, que me parecía muy interesante. La primera parte la filmé con anamórficos, la segunda parte con esféricos. Cambié cosas que yo sentía que tenía sentido en mi propuesta estética para la visión narrativa que se buscaba del proyecto. La última serie que hice también decidirme con 220, en anamórficos, ahí sí todo el proyecto. Y en ningún momento Netflix me dijo, no, yo no quiero eso. O sea, depende de la plataforma. Pero sí había hecho una antes era para Paramount, que terminó exhibiéndose en Amazon Prime, que es la de Tengo que morir todas las noches. Y ahí sí me dijeron, no, César, o sea, yo quiero... No, mentira, fue para Asesino del Olvido en HBO. HBO sí me dijo, no, nosotros queremos 16:9 en nuestra imagen. Ahí te encargo. Sí, no plecas arriba y abajo, ¿no? Y salvo ese tipo de decisiones técnicas que me piden. Bueno, pueden tener ahí su... Sí, de repente las plataformas, lo clásico les da mucho miedo la oscuridad, o sea, como que entrar en atmósferas más penumbrosas, o la sutileza, digamos, de la sombra, del que el personaje no se vea siempre bien. Sí, lo entiendo, sí. Pero me imagino que eso va de la mano también con lo que a lo mejor es el cine más comercial, ¿no? Que el que se consume más inicialmente, donde quieren ver claramente. Todo. Ellos ponen mucho el pretexto de que, bueno, que muy probablemente mucha gente lo termine viendo hasta en su celular. Es que sí es cierto también. Y entonces dices, si está muy oscuro, no lo van a apreciar. Ya, es que luego los contenidos muy oscuros, uno procura verlos más de noche, también tiene esa limitante luego a veces. Sí, pero yo creo que también eso es una cuestión técnica pues mal hecha, porque uno tiene que entender como fotógrafo que bueno... Que aunque lo veas de día se debe... Claro, que al final si es una escena nocturna o te está planteando la penumbra o la luz de luna en un exterior noche, pues, o sea, es una convención y tú tienes que iluminar para que técnicamente se vea bien desde un teléfono hasta una pantalla. Ya. Pero sí, ellos tienen generalmente un poquito el temor de eso, de decir, no queremos que se nos vea oscura, no nos gustan las plecas. Pero yo siento que también se han ido flexibilizando y por lo menos los últimos proyectos con Netflix, ellos me han dado total libertad de decir, bueno, tú decides qué es lo que quieres hacer. Oye, pues el derecho de un fotógrafo, al menos proponer el formato en el que va a trabajar. Sí, pero te digo, al final hay que entender eso, que de repente, pues no. Cuando entras en una industria, pues tienes que también negociar con los productores. Sí, y bueno, y al final siempre estás bajo el escrutinio, aunque ellos te dan la libertad de, bueno, eso, la dinámica también durante el proceso del rodaje de estos proyectos es muy diferente a una película de más autoral, por ejemplo. Sí. Tú con un director o directora en una película, que generalmente pues son los mismos guionistas, ellos tienen sus propias preocupaciones, consiguieron el dinero de X o Y manera, el diálogo a la hora de estar filmando es diferente y las exigencias son diferentes porque básicamente tú como fotógrafo te entiendes con el director o directora y juntos diseñan y van viendo y durante el rodaje van evolucionando, pero no hay nadie más atrás pendiente de lo que tú estás haciendo, más que el director mismo. Y entonces el director mismo te puede decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que esto lo volviéramos a hacer o hacerlo de otra manera o esto. Y ahí vas en este diálogo más uno a uno, más personal, encontrando durante el camino del rodaje algunas variaciones de lo que se tenía pensado inicialmente. En el caso de las series, pues tú estás filmando generalmente con el showrunner o con el director, planearon ese tipo de cosas, se hizo la presentación a la plataforma, se diseña, check, todo perfecto, así va, pero siempre hay esta sensación de que te están observando, de que te están checando y siempre ellos checan el material, o sea, el departamento de la serie, que tus productores ejecutivos, digamos, de la plataforma, siempre están pendientes de lo que están haciendo y siempre a ti te da la sensación de que en algún momento te van a decir, es que eso que hicieron no está funcionando. No es como yo lo imaginé, me lo quisiera de esta otra manera. Y entonces, aunque han sido muy respetuosos con nosotros, por lo menos en los proyectos en los que yo he estado, siempre hay esa sensación de que no es el mismo nivel de comunicación que tú tienes, que no le tienes que rendir cuentas a nadie más, sino que esta es una cuestión simplemente de los creadores que estamos haciendo la película. En una serie, pues el proyecto, el producto, pues es de ellos. Y sí, aunque es raro esta sensación de que te están medio fiscalizando y checando la tarea. Sí, palomeando ahí. Y te digo, repito, han sido muy respetuosos, por lo menos en los proyectos en los que yo he estado,
pero hay esa sensación extraña de La decir, mística es no otra. del todo, es decisión solamente nuestra. Es que qué distinto trabajar con un compa que para una gran empresa Sí, transnacional, pues sí, es que es eso, totalmente. ¿no? Sí, y luego de repente lo veo yo ya cuando están en los cortes de los de edición. Y entonces sí, ahí es donde siento que meten más mano. Y entonces, pues hay una corte del director y el showrunner que lo quieren hacer de determinada manera. Sí, Y luego vienen, se los empiezan a mandar a las ya, plataformas, que el corte uno, que el corte 2. Y de repente hacen sus visionados ellos con la gente que opina ya. Sus y focus group su focus group y dicen, no, a mí no me gusta esto, hay que cambiar esto, 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 esto. Y si ves mucho la mano, ahí sí mucha intervención de los de los productores. productores, de la plataforma que está. Entonces es una relación diferente. Interesante también, Ya, claro, hay que entrarle porque así está la claro. Y industria. ya queremos que la industria crezca en México también, Claro, pues. y hacernos más profesionales Eso da profesionalismo, ¿no? y tú al final saber que pues que tú eres un fotógrafo y que si a ti una plataforma te está contratando, o bueno, un productor para hacer un proyecto de una plataforma y la plataforma, porque la plataforma al final también te tiene que elegir, no es que simplemente te lleve tu amigo el director o tu amigo el Ya, sí, productor, o sea, sí, ellos te sugieren y la plataforma te tiene que dar el visto bueno y decir, sí, sí. esta persona sí nos gusta para este proyecto. Entender que ellos son en este tipo de proyectos, pues los que tienen Los jefes, pues. la última palabra Sí, sí. y entender que también hay este diálogo y poderles entregar un producto interesante visualmente con todas tus preocupaciones estéticas, Sí, narrativas que tú le quieras meter, pero de una calidad técnica que ellos simplemente digan, ah, pues es que se ve increíble. Sí, a lo mejor claro. está medio locochón, a lo mejor está Pero raro, pero date, está vas. increíble. Sí, Pues sí, sí, entonces hay que llegar más bien a ese nivel de sí. profesionalismo en la industria Para mexicana presentar algo que no para se pueda negar. exacto, para presentar cosas que a lo mejor salen de la parte comercial o de la parte Mm, convencional, pero ujú, que tengan una calidad que ellos simplemente no tengan por qué decir, no, pues es que eso no claro, está bien hecho, ¿no? claro, claro. Entonces, estamos recorriendo ese camino, creo que todavía la industria, ¿no? Hay proyectos, yo he visto proyectos ya de mexicanos, otros colegas en series tanto de Netflix como de Amazon que están muy interesantes visualmente Claro. y pues, ahí vamos caminando juntos. Qué chingonería. Me ha parecido, me parece fascinante escucharte, o sea, el oficio que es una maravilla de la fotografía, ¿no? Y tú que tienes esa facilidad, esa experiencia, ese talento, pues es genial escucharte, la verdad, porque es de primera mano encontrar así como la experiencia, ¿no? Qué lástima que ahorita ya se nos está acabando aquí el tiempo. De hecho, ya hace media hora tendríamos que haber. No, no es cierto. Pero quisiera pedirte para cerrar que a nuestros queridos alumnos, alumnas, alumnos, que nosotros queremos creer que son los que más nos siguen en todos estos emprendimientos y gente que está seguramente encontrando su camino en la cinematografía y que son los siguientes directores, fotógrafos, los que están ahorita en las escuelas, que les pudieras tirar algún glimpse de lo que es la vida del cinefotógrafo, ¿no? O sea, ¿cuál es la magia que es cabrona, ¿no? Es enorme la magia del oficio nuestro y tuyo. Algo que les quieras dar un mensaje a los jóvenes que van a superarnos con mejor tecnología, con más Claro. información, pero que definitivamente también estamos en este mismo trayecto. Pues digo, al final siempre en algunas charlas toca eso y preguntan, oye, ¿qué consejo darías a los nuevos chicos? Pues a mí lo único que se me ocurría en algún momento, y lo dije igual en algún otro lugar, era que tienen que entender que esto, como lo dijimos en algún momento, esto es un arte colaborativo, que tu esfuerzo no solamente es único, a lo mejor sí puedes encontrarte un proyecto en donde tú eres el hombre orquesta y haces todo, pero generalmente eso es un arte colaborativo y entre más generoso seas con tu esfuerzo, con el esfuerzo de tus compañeros, yo creo que las cosas van a fluir mejor en un set, porque hay que entender de repente, lo comentábamos hace rato, que a lo mejor yo como director de fotografía, de repente me llaman y me dicen, oye César, pues ya te quiero invitar a este proyecto y lo vamos a filmar en 6 meses. Ah, perfecto, pues bueno, cuando ya empecemos la preproducción me llamas y entender que yo de repente pues estoy esos 3, 4 meses haciendo este proyecto y me voy a hacer otro, pero el director pues el esfuerzo que le puso junto con su productor para conseguir los recursos pues a lo mejor fueron 3, 4 años y ser empáticos con eso y entender que de repente
el esfuerzo de la gente que está ahí igual merece pues toda la empatía y generosidad de tu esfuerzo, tu talento y lo que le puedas aportar al proyecto. Yo creo que si lo entienden de esa manera, todo va a fluir mejor. Y otra cosa también que pues que esta es una carrera de fondo, o sea que levantar los proyectos dura mucho tiempo, pueden pasar muchos años y hay que tener mucho tesón, mucha templanza para no claudicar, para no abandonar a la mitad pues de este esfuerzo titánico que representa hacer cine, más en este país, ¿no? Siempre hacer una película es un esfuerzo de muchísima gente, es un esfuerzo grandísimo de años de trabajo para muchas personas y pues que tienen que ser eso, tienen que tener tesón, tienen que tener eh, mucha paciencia y pues no rendirse, porque o sea, esto no se construye en un mes ni en 2 meses. Estos son años de trabajo, años de esfuerzo y de lucha, de ser sensibles a las cosas y pues nada, eso. Qué chido, pues ya escuchamos, ¿no? Un gran consejo. Nos podemos tardar, pero claudicar jamás. No, sí. Sí, es que al final la verdad es que lo veo con mis compañeros, colegas, amigos directores, que aprecio mucho, pues les lleva muchísimos años de repente poder concretar un proyecto y que el otro aparezca y lo puedan hacer. Y entonces eso para ojos de mucha gente afuera de nuestro gremio cinematográfico, que tú le digas, no, pues es que me tardé 5 años en hacer este proyecto, pues te pueden ver con ojos así de, oye, pero pues ¿qué te pasa? Estás loco, pero o sea, ¿cómo es posible? ¿Y qué más hiciste en este proyecto? No, pues es que hice esto y nada más. Y dices, no, no estás loco. Y entonces, pues te pueden, eso, desanimar mucho. Y entonces, no, pues este trabajo es de mucho esfuerzo, de mucho paciencia, de mucha tesón y pues de no claudicar. Saber que el cine es difícil, pero pues que da unas Pero satisfacciones maravilloso, ¿no? increíbles. Sí, 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 o sea, la verdad, o sea, es maravilloso. Las películas son increíbles, el poder al final tú compartir una historia y una emoción y que la gente después, si lo lograste bien, pues vea la película que tú hiciste, todo el esfuerzo que hicimos juntos, todo un grupo de personas y que al final sean conmovidas, se emocionen y salgan de la sala y digan, Y que se uy, vuelva un fenómeno como lo está pasando con No nos moverán, que es la película mexicana que se va a los Óscares y los Goyas. sí, Felicidades, cabrón. gracias, gracias, ¿no? ¿Quién puede decir eso? Son grandes logros. Sí, grandes logros. Es la primera película de ópera prima de Pierre. Es un esfuerzo de mucha gente talentosa que estuvo en la película. Y yo las veces que me ha tocado estar en una sala con público, apreciarla, que a mí me encanta eso. O sea, porque Ujú. al final uno hace la película, la filma, la corrige, va a la sala final para revisar el DCP, pero si no la ves con gente no terminas de apreciar realmente cuál es el impacto que tiene la película. Y Claro. tú poderla ver en un festival o en una función con el público y ver cómo el público al final sí se emociona y se conmueve en ese momento por esa imagen que tú diseñaste, por Sí. la historia, por la actuación de Luisa o por X o Y de tal proyecto, pues es cuando dices, oye, pues si todo este esfuerzo de tanto tiempo, pues vale la pena. Ah, qué maravilla. Muchísimas Sí, felicidades muchas y gracias. muchísimas gracias por tu obra, en primer lugar, por tu tiempo, por abrirte a realmente a permitirnos ver este mundo de César. Muchísimas gracias de No, a nuevo. ti, Arturo, y pues siempre un placer Nos quedamos siempre platicar. con ganas de aprender más, de cotorrear de mil cosas, ¿no? Sí, luego Por favor que se repita. se repita, luego platicamos de otros proyectos y demás cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos acompañaron en esta plática genial que tuvimos con César Gutiérrez. Hasta la próxima.